Bueno, buenas noches. Hoy vamos a empezar con el sistema tributario boliviano. Les voy a hablar un poco cómo empezó el sistema tributario, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Entonces, lo que les voy a pedir es que atiendan y cualquier consulta de algo que no les haya quedado claro, la van a poder realizar en los foros que tenemos habilitados en la plataforma virtual. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, como introducción al sistema tributario boliviano, yo les voy a hablar primero sobre la base normativa, lo que tiene que ser su Biblia en lo que es el desarrollo de la profesión, ya sea de auditoría tributaria o de contaduría. Entonces, ¿cómo comienza nuestro actual sistema tributario en Bolivia? En el año 84-85, cuando teníamos el presidente Víctor Paz Estenssoro, y si ustedes buscan un poco en la historia, Bolivia estaba pasando por un momento económico de hiperinflación. Entonces, bueno, nuestro presidente en ese entonces lanza el decreto supremo 21060, es muy famoso en la historia de Bolivia, en el cual, dentro de muchas de sus medidas, de muchas medidas que fueron bastante cuestionadas, discutidas, criticadas, alabadas, sin entrar mucho a política, una de las bondades tal vez de este decreto supremo es que estableció las bases de lo que fue la reforma tributaria, la nueva reforma tributaria en nuestro país. Como les mencionaba, antes estábamos en una hiperinflación. Se dice que habían más de 40 impuestos, tributos. La verdad es que no había muy buena cultura tributaria. Al haber tantos impuestos, tantos tributos, las personas no pagaban sus impuestos, no los declaraban. Entonces, con este decreto supremo establece las medidas económicas y bueno, luego el año siguiente viene con la ley 843, la reforma tributaria boliviana. Esta reforma tributaria boliviana, si bien ha tenido algunas modificaciones a la actual reforma, han sido mínimas. La verdad es que nuestros impuestos, todo nuestro sistema tributario es bastante antiguo. Estamos hablando del 2021 al año 84, es decir, tiene más de 30 años. Pero bueno, luego de la reforma tributaria viene el Código Tributario Boliviano con la Ley 2492. En esta ley, en ese entonces se trata de establecer las bases de cuáles son las obligaciones de la administración tributaria, es decir, la encargada de parte del gobierno, del Estado, de qué acciones, qué facultades debe de tener, y también los contribuyentes. Tienen que haber dos partes. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus derechos? Entonces, como les digo, nuestro sistema tributario actual es bastante antiguo, pero con este decreto lo que se permitió es ordenar la reforma tributaria. Entonces, el sistema tributario boliviano es bastante, como les menciono, ustedes tienen que tener la ley de reforma tributaria y el código tributario como Biblia. Pero bueno, entrando un poco, el sistema tributario boliviano establece el tributo y que dentro de ese tributo existen 4 clasificaciones esenciales. Lo que es el impuesto, lo que son las tasas, lo que son las contribuciones especiales y lo que es la patente. Dentro del impuesto, existen impuestos nacionales, impuestos departamentales e impuestos municipales. Entonces, dentro de los elementos de los tributos existen 4 elementos esenciales que, para que ustedes entiendan cualquier impuesto o tributo, tienen que tener claro los 4 elementos principales de cualquier tributo, de cualquier impuesto. Si ustedes entienden bien estos conceptos, el tributo que sea lo van a entender. Entonces, estos son los 4. Memorícenselo. El hecho generador, los sujetos, la base imponible y la alícuota.
Entonces, ¿qué es el hecho generador? Es su nombre. El Código Tributario tiene un concepto que ustedes se lo tienen que leer, entender, pero ¿qué es el hecho generador? El hecho generador es la operación o el momento en el cual se perfecciona el impuesto. Es decir, yo compro, en el momento que estoy comprando, ese es un hecho generador de impuestos. Por ejemplo, cuando ustedes van a una tranca, entonces en el momento que están cruzando, pagan ¿cómo se llama? Un peaje. Ese momento en el que están cruzando, ese es el hecho generador. Entonces memorícense, lo hecho generador es el momento que ocurre en el cual se perfecciona el impuesto. La base imponible, textual, la base imponible, es la base sobre la cual se va a calcular el impuesto. Yo les daba el ejemplo de la compra. Entonces, digamos que yo voy y compro un café y por el café pago 26 bolivianos. Entonces, la base imponible de la compra es el valor monetario por el cual yo estoy pagando, base imponible. Existen otras bases imponibles, por ejemplo, los metros cuadrados. Dependiendo de cuántos metros cuadrados, puede ser un impuesto, una patente, que vamos a verlo más adelante. La alícuota es el porcentaje sobre el cual, o sea, es el porcentaje que se calcula sobre la base imponible para establecer cuánto es el valor monetario del tributo. Y los sujetos son las partes que intervienen dentro de este tributo. Existen dos tipos de sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, ustedes ya han llevado contabilidad básica, entonces deberían de poder entender cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. Entonces, si existen dos sujetos, pasivo y activo, ¿el sujeto pasivo cuál es? Es el que debe, es el que paga. ¿Y el sujeto activo quién es? Es el que cobra. Dentro de los sujetos también hay otros tipos de sujetos que son como los codeudores, que vamos a ver más adelante, pero estos dos sujetos son los principales, activo y pasivo, tal como la contabilidad. Entonces, entremos a ver un poco cuáles son los principales impuestos en Bolivia. Entonces, para ahondar un poco dentro de este cuadro, yo les he resumido los principales impuestos que tienen vigencia y dominio nacional. Entonces existe el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el cual tiene un dominio nacional. Cuando les hablo de dominio, quiere decir que rige en todo Bolivia. Temporalidad es mensual. Cuando les hablo de mensual es porque el tributo se paga y se declara mensualmente. En enero, en febrero, en marzo, en abril. La tasa efectiva vendría a ser la alícuota. Y la base imponible es el valor sobre el cual se va a calcular esa alícuota para establecer cuál es el impuesto. Entonces acá tenemos el IVA, que es el 13%, y su base imponible es las ventas y las compras. Dentro de compras van a estar compra de bienes y compra de servicios. El impuesto a las transacciones tiene la misma base imponible que el IVA, ventas. Entonces el impuesto a las transacciones, cuya abreviación es el IT, tiene también dominio nacional, temporalidad mensual y su alícuota es 3% sobre el valor de la venta facturada. El impuesto a las utilidades de las empresas, conocido como IUE, también de dominio nacional, de temporalidad anual. Y aquí cuando hablamos de anual, esto quiere decir de enero a diciembre en las empresas comerciales, de abril a marzo en las empresas industriales. Entonces, su alícuota es el 25% y su base imponible es la utilidad neta tributaria. Luego está el régimen complementario al IVA, que con su abreviación es RCIVA, de dominio nacional, de temporalidad mensual, de tasa efectiva también el 13%, y la base imponible es el total ganado dependiente. Este impuesto tiene una particularidad. Cuando se crea este impuesto, si ustedes ven el nombre régimen complementario al IVA, es decir, al primer impuesto que vemos, que es el impuesto al valor agregado,
En realidad se lo creó para hacer un complemento, como su nombre lo dice, y al decir complemento quiero decir que es para ayudar a recaudar al IVA. Entonces, si ustedes ven total ganado dependiente, es como un incentivo para que las personas que son dependientes pidan factura y una forma de generar de que la población trabajadora pida factura para que las empresas pequeñas facturen. Porque ustedes no me van a dejar mentir que es normal ir a una tiendita y cuando le preguntan a alguien cuál es su precio, nos dicen 100 bolivianos y les decimos, ¿y sin factura cuánto? Entonces, culturalmente hablando en Bolivia, todavía sigue viendo eso. Entonces, este impuesto se lo creó para incentivar a que las personas naturales como nosotros, cuando vayamos a una tienda, pidamos factura. ¿Por qué? Porque las personas que tienen hasta cierto total ganado, hoy en día es hasta 8.244 bolivianos, porque su base imponible está cuando superan los 9.000 bolivianos, y esto es porque están los 9.000 bolivianos, se les deducen las AFP, que estoy segura que ustedes ya las han visto, o ya las conocen, cuánto es el descuento por las aportaciones sociales, 12.71. Entonces, los dependientes ganan un sueldo, se retiene los aportes sociales para la jubilación del 12.71 y tiene su base imponible. De esa base imponible se le descuenta 4 salarios mínimos nacionales. Hoy, estamos en marzo 2021, el salario mínimo nacional es 2.122. Entonces, 4 salarios mínimos nacionales serían 8.244. Si me equivoco en las matemáticas, me corrigen o lo calculan bien. Entonces, estamos hablando que cuando ya tú superas esa base y no presentas facturas, te van a descontar un 13%. Entonces, para incentivar el hecho de que las personas dependientes pidan factura, crearon este impuesto. Entonces, nunca fue el fin de recaudar del gobierno el cual creó este impuesto, que fue una reforma tributaria, sino su fin era incentivar a que las personas pidan facturas para que no se les descuente este impuesto cuando son dependientes. Y bueno, luego está el impuesto directo a los hidrocarburos, que se creó después de la reforma tributaria, es un impuesto nuevo, ha sido un impuesto muy importante, sobre todo sobre cuando se nacionalizaron las empresas que se dedican a los hidrocarburos. Su abreviación es, o su acrónimo es IDH, de dominio nacional, temporalidad mensual, la tasa efectiva del 32%, y la base imponible es la explotación de los hidrocarburos. Básicamente este impuesto solamente lo pagan las empresas que se dedican a esta actividad de explotación de hidrocarburos. El IVA, el ITE y el IUE son todas las empresas constituidas. Y al hablar de todo son comerciales, industriales, constructoras, ¿qué más me estoy olvidando? Productoras. Entonces, todo, de servicios, de todo tipo de servicios, todas ellas entran declaran y están obligadas a pagar estos impuestos, IVA, IT y UE. Entonces, es muy importante que se acuerden las abreviaciones o acrónimos, porque cuando ya estás en tu profesión ejerciendo, no vas a decir impuesto a las utilidades de las empresas, IVE. Tienes que conocerlo. Son los otros impuestos en Bolivia. Bueno, están estas dos que son las retenciones, que en sí no son impuestos que las empresas pagan, son impuestos que las empresas retienen. ¿Y cuando las retienen? Cuando compran o contratan servicios del exterior, entonces hacen retenciones a beneficiarios al exterior en el momento del pago. Es muy importante. ¿Cuándo ¿Cuál es el hecho generador de estas dos retenciones? Es el mes del pago. Entonces podemos tener un caso, nosotros contratemos un servicio en enero, pero recién lo pagamos en febrero. Entonces, el hecho generador de este tipo de impuestos es el pago. Entonces, ¿cuándo tenemos que retener? En febrero.
Entonces, su acrónimo de las retenciones de beneficiarios al exterior es el IUEB, de dominio nacional, de temporalidad mensual, y su tasa efectiva es el 12.5. ¿Qué tipo de servicios? Los servicios proveídos por proveedores del exterior, constituidos en el exterior. Y están las actividades parciales que son muy parecidas a las retenciones a beneficiarios al exterior, pero su nombre de actividad parcial es porque el servicio es parcialmente en el exterior y parcialmente en nuestro territorio. Entonces también es de dominio nacional, de temporalidad mensual y con tasa efectiva de 2.5. Existen 4 tipos de operaciones, pero las principales son transportes terrestres y seguros recibidos de proveedores del exterior. En transporte, somos un país, Bolivia, mayormente importador, entonces muchas empresas retienen a los transportistas contratados del exterior. Por ejemplo, una empresa que importa de Brasil, tal vez le sale más barato contratar a una empresa de Brasil para que se lo traiga hasta Bolivia. Entonces, a esa empresa constituida en Brasil que me está trayendo por medio terrestre, ojo, este impuesto solamente es por transporte parcial terrestre. Se le retiene cuando se le va a pagar. Y luego están los otros impuestos que ya son de dominio municipal, y hablando de municipal es las alcaldías, los gobiernos autónomos municipales. Entonces está el impuesto a la propiedad de inmuebles. Ahora, compra acá. Los impuestos que les he hablado en estos, las 2 retenciones y anteriormente, son impuestos que pagan las empresas. Al hablar de empresas, son empresas que tienen NITs, que están constituidas. Ahora, estos otros 2 impuestos que se vienen, que es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos, los pagan las empresas y las personas naturales. Cuando estamos hablando de persona natural, yo persona natural, ustedes persona natural. Entonces, estos 2 impuestos son de dominio municipal, es decir, cada alcaldía recauda y cobra este impuesto de forma anual. Y bueno, los cálculos son en base a tasas que publica el Ministerio de Economía. Para las empresas es en base a la evaluación de sus estados financieros. Perdón, me pasé. Entonces, valuado sobre los estados financieros, pero las personas naturales es en base al valor en tablas del gobierno municipal. Y como les digo, se paga anualmente. ¿Cuál es su hecho generador en este tipo de impuestos? El hecho generador es la propiedad al 31 de diciembre de fin de año. Entonces, digamos que ustedes compran una casa o un vehículo el 30 de diciembre, ya está su nombre el 30 de diciembre y el 31, el impuesto va a ser pagado por ustedes, o sea, ustedes van a estar obligados en el sistema de las alcaldías. Ahora, obviamente, eso se lo pueden negociar. Luego están las patentes municipales, que estas son patentes que se pagan, ya sean, la patente municipal en sí es por la operación, también son las empresas, puede ser alguna persona natural que vaya y las registre por cierta temporalidad, pero generalmente son las empresas que tienen NIT, tienen que ir y obtener una licencia de funcionamiento y por ello pagan una patente municipal. De forma anual también se hace en base al cálculo del gobierno, o sea, las tasas que publica el Ministerio de Economía, y es en base a los metros cuadrados y la actividad a la que se dedica la empresa. Salud. Bueno, ahora este cuadro que yo les quería mostrar un poco acá, estas son las recaudaciones del impuesto nacional. Todas las recaudaciones que hace el gobierno nacional, todos los impuestos que se pagan al Servicio de Impuestos Nacionales, son recursos que obtiene el gobierno central. Si ustedes ven este gráfico, son los porcentajes de recaudación de impuestos y la aduana nacional de todos los impuestos que ven en este color café sin IDH. Y desde el 2006, con el amarillito, es el IDH. Si ustedes ven, la verdad es que el IDH fue incrementándose bastante, ha sido un impuesto muy importante. 6 millones, 8 millones, 12 millones, 15 millones
en el 2013 y 2014, que básicamente fueron los años en los cuales el gobierno central tuvo mayores ingresos, 2015 también, pero ya bajaron los, los hidrocarburos, el valor de hidrocarburos. Si ustedes ven, ya luego empezó a bajar y eso tiene una relación directa con las cotizaciones del petróleo. Entonces, se dice actualmente que en el momento en el cual el IDH empieza a disminuir, empezaron a darse bastantes fiscalizaciones del impuestos nacionales, y estas fiscalizaciones, lógicamente, que lo que buscan es obtener mayores recursos, o sea, recaudar mayores recursos para el Estado para poder mantener todos los proyectos, todos los presupuestos, etc. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan las obligaciones que tienen las empresas para pagar el impuesto que corresponde, ni más ni menos, porque los recursos son escasos. Entonces ustedes tienen que ser capaces de, en todas las operaciones, estar totalmente respaldadas para que cuando hay alguna verificación, que realmente el Servicio de Impuestos Nacionales está en su facultad de hacerlo, de controlar, que las empresas no estén pagando menos de lo que corresponde. Entonces, ustedes como profesionales tienen que ser capaces de respaldar todas las operaciones que se están realizando para no hacer que sus socios paguen más impuestos del que corresponde. Hoy en día la carga tributaria es bastante alta, las obligaciones mensuales, trimestrales son altas, entonces ustedes tienen que ser unos profesionales bien preparados. Por eso les digo que la Biblia de los auditores y contadores es el Código Tributario, la reforma tributaria, y bueno, lógicamente que la contabilidad, entonces las normas contables, su tercera Biblia. Son 3 Biblias que se las tienen que conocer como la palma de su mano. En los siguientes temas y actividades vamos a ver, ahondar más en estos conceptos. Les voy a pedir que hagan ciertos ejercicios, pero todo esto busca que ustedes como profesionales estén preparados para que el día de mañana no paguen más impuestos del que corresponde. Bueno, espero que esta cápsula corta de introductoria al sistema tributario boliviano les haya dado como que un pantallazo de lo que vamos a ver en el curso, en el aula. Les pido bastante atención, lean las actividades cada una, y como ya les había adelantado anteriormente, estoy disponible a los foros, también al grupo. Entonces, quedo atenta a sus consultas.